Bienvenidos a Profesionales 4.0. El espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas. Apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Imagina esto. Estás frente a una pantalla, escribís una pregunta y en segundos aparece una respuesta clara, efectiva y convincente. Sentimos un alivio porque no tuvimos que pensar demasiado. No hubo dudas y ni siquiera hubo vacíos. Pero ¿qué pasaría si ese mismo alivio en realidad la ciencia nos dice que es una trampa silenciosa? ¿Qué pasaría si detrás de cada respuesta instantánea estás perdiendo algo mucho más valioso que el tiempo? Hoy vivimos en una era donde la inteligencia artificial parece saberlo todo. Nos dice qué leer, nos dice qué comprar, qué película ver, cómo escribir un correo, incluso hasta qué decisión debemos tomar. Y sin darnos cuenta, empezamos a confiar. Confiamos tanto que dejamos de cuestionar. Un estudio reciente del MIT advierte algo inquietante. Cuanto más usamos herramientas de inteligencia artificial para tareas de análisis, más riesgo tenemos de atrofiar nuestra capacidad de pensamiento crítico. Y no son solo académicos o científicos lo que lo dicen. Profesores en Estados Unidos advierten que sus estudiantes acostumbrados a la inteligencia artificial y que ésta les resuelva ensayos en segundos, están perdiendo la costumbre de argumentar, de dudar y de construir propias ideas. ¿Y los profesionales? Bueno, a los profesionales nos está pasando lo mismo. La comodidad tecnológica empieza a erosionar poco a poco esa capacidad esencial de analizar, de comparar y de pensar. Un desgaste invisible y un desgaste casi imperceptible, pero real. La pregunta es, ¿lo estamos sintiendo? Ese momento en el que en lugar de investigar o discutir, aceptamos la primera respuesta del algoritmo como una verdad absoluta. Ese instante en el que delegamos nuestro criterio a una máquina. Ese segundo en el que nuestra mente dejó de hacer el esfuerzo. Parece algo pequeño e insignificante. Parece solo un detalle, pero si sumamos esos segundos, esas decisiones, esas renuncias al análisis, lo que está en juego, señoras y señores, es enorme. La autonomía de nuestro pensamiento. Este no es un episodio en contra de la inteligencia artificial. La necesitamos, nos encanta, la usamos todos los días. Es una aliada poderosa y llegó para quedarse. El verdadero peligro es otro, que dejemos de pensar por nosotros mismos, que la comodidad de la respuesta rápida nos robe el músculo más humano que tenemos, el pensamiento crítico. Y hoy vamos a abrir este debate, esa conversación incómoda. Vamos a hablar de las señales que muestran que ya estamos cediendo demasiado, de las consecuencias que esto puede
tener en nuestras carreras, en nuestras decisiones e incluso hasta en nuestras vidas. Lo más importante es cómo podemos defender y entrenar nuestra capacidad de cuestionar en plena era de respuestas instantáneas. Porque si dejamos que la inteligencia artificial piense todo por nosotros, ¿qué sucede según la ciencia con nuestra inteligencia? Esto, señoras y señores, esto no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidos y bienvenidas a Profesionales 4.0. Estamos en nuestra casa Monumental 93.5. Esta tercera temporada, primera en radio, pero tercera temporada de este canal y de este programa Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista internacional y autor en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Y si usted nos escucha aquí en Monumental en vivo, le decimos que también puede ir a nuestras plataformas, a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify como Profesionales 4.0 o accesar a nuestro contenido en la página alvarorojas.org. También tenemos en nuestro canal de WhatsApp 89404041, 89404041 y ahí podemos conversar, podemos analizar y podemos recibir preguntas o sugerencias de todos ustedes. Hoy tenemos un gran programa, continuidad del programa de la semana anterior. Estamos hablando cuando el pensamiento crítico está en peligro. Pero antes de adentrarnos a este concepto y a desarrollar esto, quiero dar la bienvenida a nuestro anfitrión de Profesionales 4.0, Top Voice de LinkedIn y además especialista en transformación digital, Oscar Rojas. Bienvenido a esta tu casa y a esta tu plataforma Profesionales 4.0. Hola Álvaro, hola a todos, buenos días. Álvaro, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias con vos por facilitarme y permitirme ser parte de este programa tan interesante, con un enfoque tan importante con respecto a lo que es la cuarta revolución industrial. Hoy un episodio que me llena de muchísima curiosidad, porque además es una continuidad del episodio del sábado anterior, donde ya estábamos hablando por qué las empresas consideran que el pensamiento crítico no es solamente una habilidad importante, es la habilidad más importante de los profesionales. Oscar, sí es un programa muy interesante el de la semana pasada. Hoy vamos a adentrarnos en datos, en perspectivas también científicas. Pero si alguien nos escucha por primera vez, Oscar, ¿qué es Profesionales 4.0? Bueno, voy a empezar como siempre. Si a los que ya nos han escuchado, les damos las gracias por ser parte de nuestra comunidad y estar escuchándonos de nuevo. Y si alguna persona nos escucha por primera vez, por pura casualidad, porque salió el programa de radio y lo dejó porque nos está buscando, le pasaron un link o lo que sea, darles la más grata bienvenida a este espacio de Profesionales 4.0, un espacio donde cada semana nos detenemos en medio de la vorágine digital en la que nos encontramos. Un espacio para mirar con otros ojos lo que está pasando con nuestras carreras profesionales, nuestras habilidades y sobre todo con nuestra manera de pensar. Y bueno, Álvaro, esto es más que un podcast, más que un programa, es una herramienta para poder liderar en un entorno tan competitivo como la cuarta revolución industrial. Y hoy lo que traemos no es solo un tema, Álvaro, es prácticamente una alerta, una campanada que nos obliga a preguntarnos ¿qué le está pasando a nuestro pensamiento en esta era de respuestas instantáneas dadas por la inteligencia artificial? Oscar, así es. Y el episodio de hoy, Oscar y queridos radioescuchas, le hemos titulado, ojo a esto, Pensamiento crítico en peligro, el lado oscuro de la inteligencia artificial en los profesionales. Pensamiento crítico en peligro, el lado oscuro de la inteligencia artificial
en los profesionales. ¿Por qué elegimos este tema, Oscar? De una u otra forma, lo dijimos en el programa anterior, nunca hemos tenido tanto acceso a información y al mismo tiempo nunca habíamos estado tan cerca de perder nuestra capacidad de procesarlo por nosotros mismos, Oscar, y hoy vamos a traer muchos datos científicos, mucha investigación que está funcionando en torno a esto. Pero Oscar, ¿qué vamos a explorar aquí en este episodio? Bueno, Álvaro, lo que vamos a explorar es un tema que ya veníamos desarrollando, ¿no? Esto de que la inteligencia artificial responde en segundos, ensayos completos, tareas completas, análisis detallados, esquemas, resúmenes, estrategias de negocio, recomendaciones médicas, hasta decisiones financieras. Todo listo, todo empaquetado y todo entregado prácticamente al instante. Y claro, eso nos ahorra tiempo, nos da de algún modo eficiencia y nos da muchísima comodidad. Pero como lo describe el documento que estábamos analizando para desarrollar este episodio, que se titula La erosión silenciosa, esa misma comodidad es también una trampa en potencia, una trampa lenta, una trampa invisible que debilita nuestro pensamiento crítico como un músculo que deja de ejercitarse. Oscar, es que algunas de las personas que nos escuchan aquí por Monumental podrían estar pensando, bueno, están exagerando mucho sobre este tema. Llevan 2 episodios hablando de la importancia del pensamiento crítico y ahora lo que está pasando con el pensamiento crítico con el uso excesivo de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros creemos que no estamos exagerando. Los estudios lo respaldan. Un informe de MIT que estudiamos para este episodio reveló que los profesionales que dependen demasiado de la inteligencia artificial para estructurar sus ideas terminan confiando más en las respuestas de la máquina que en sus propios procesos de análisis, no en su propio criterio, porque tal vez la inteligencia artificial le pueda dar otros criterios, pero en su proceso de análisis. Y lo más preocupante, con el tiempo pierden, según MIT, la costumbre de cuestionar. También profesores en Estados Unidos advierten que ya sus estudiantes muestran señales claras de desgaste, menos capacidad para argumentar, menos disposición a investigar y un hábito creciente en los estudiantes, según esta investigación de Axios en el 2024, ojo, estamos en el 2025, hace un año, es que los estudiantes de este estudio aceptan lo primero que aparezca en la pantalla como una verdad absoluta. Y no es un problema académico, es una tendencia que está trasladando al mundo profesional o se está trasladando a ese mundo. Ejecutivos, médicos, abogados, profesionales delegan demasiado en la inteligencia artificial y van perdiendo autonomía, Oscar, en sus propias decisiones. Álvaro, no sé si nos estamos dando cuenta de lo que realmente esto significa. Y es que el riesgo no es que la inteligencia artificial nos quite el trabajo. El riesgo es que nos quite la capacidad de pensar. Y es ahí donde está la paradoja. Porque la inteligencia artificial no es un enemigo. No lo venimos a plantear como un enemigo. Y como dijiste anteriormente, no estamos en contra del uso de inteligencia artificial. Porque es una herramienta poderosa. Es necesaria y principalmente es, Álvaro, inevitable. Hay que aprender a bailar con ella. El problema no es usarla, el problema es usarla sin criterio. El problema es dejar que piense por nosotros en lugar de con nosotros. Por eso, hoy queremos abrir esta conversación tan importante, porque en esta 4ª revolución industrial, el talento más valioso no es quien mejor use un algoritmo, es quien mejor sepa cuestionarlo. No será el profesional que obtenga más respuestas, sino el que se atreve a hacer mejores preguntas. Oscar, y este episodio es urgente porque usted puede tener información de la inteligencia artificial, sí, le puede desarrollar documentos, le puede hacer investigaciones, sí, pero usted tiene un contexto, un criterio, una sensibilidad incluso emocional de lo que está sucediendo en su entorno, y eso es importante que los profesionales lo mantengan, porque esta es una invitación
atención, Oscar, de una u otra manera, a despertar, a mirar esas señales de alerta, a recuperar el hábito, como lo hemos dicho, Oscar, de analizar, de contrastar, de profundizar y a entrenar día a día. Señoras y señores, esa habilidad que nos hace únicos, lo hablamos la semana pasada, lo decimos hoy otra vez, el pensamiento crítico. Así que si usted dice, bueno, yo me siento identificado, creo que necesito entender un poco más qué está diciendo la ciencia, quédese con nosotros porque en un momento, después de la pausa, vamos a venir Oscar y este servidor a Visión 4.0, a la sección editorial donde desarrollamos este episodio que le hemos titulado El pensamiento crítico en peligro, el lado oscuro de la inteligencia artificial en los profesionales. No se despegue, estamos aquí en Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, y esto es Profesionales 4.0, donde investigamos cómo las tecnologías emergentes impactan el liderazgo y el talento humano. ¡Ey! Quédate a escucharnos, porque ya viene Profesionales 4.0. Señoras y señores, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Monumental 93.5. Estamos hablando en Profesionales 4.0 de este tema, pensamiento crítico en peligro, el lado oscuro de la inteligencia artificial en los profesionales. No porque seamos detractores de la inteligencia artificial, más bien promovemos su aplicación, la ética, el análisis, los marcos conceptuales en las organizaciones sobre el uso de la inteligencia artificial, pero la ciencia, y es lo que estamos analizando aquí, dice que el uso excesivo está minando el pensamiento crítico, la capacidad cognitiva, el desarrollo de pensamiento, de análisis, de cuestionamiento, hasta de dudar de los profesionales y los estudiantes, y estamos analizando este tema aquí junto con Oscar Rojas. Así que vamos a la sección Visión 4.0, la sección editorial de este programa. Visión 4.0. Bueno, esta es la sección Visión 4.0. Estamos hablando de pensamiento crítico en peligro, el lado oscuro de utilizar la inteligencia artificial. Como bien decía Oscar en la primera parte del programa, vivimos en la era de respuestas instantáneas. Ya lo hemos dicho varias veces, escribimos una pregunta en la pantalla, en segundos aparece una respuesta, y el pensamiento crítico, ese músculo que distingue a un verdadero profesional o a un estudiante que va a ser un gran profesional, empieza a debilitarse. No porque perdamos la capacidad, sino porque dejamos de usarla como si fuese un músculo o alguien que va al gimnasio. Lo inquietante es la evidencia que ya está a la vista. Investigadores del MIT publicaron en la revista Time un estudio donde mostraban que las personas que se apoyan demasiado en inteligencia artificial generativa como Copilot o ChatGPT o cualquier otra herramienta generativa para organizar ideas, terminan confiando más en lo que dice la máquina que en su propio proceso de análisis. Eso puede estar bien o puede estar mal, pero ese no es el punto. El punto es lo que pasa con su capacidad crítica de pensamiento crítico. Un año después, también lo decíamos, profesores entrevistados por Axios dicen que los estudiantes están minando o mermando su capacidad de pensamiento y de investigación, y podían entregar trabajos. Algunos estudiantes que entregaban trabajos impecables ya están reduciendo su capacidad de cuestionar y construir una opinión propia. El problema es casi silencioso, es casi invisible, pero seguimos cediendo al confort de la respuesta, y lo que está en juego es enorme. Oscar, es nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Esta es una seducción de comodidad, sí, pero también tenemos que tener una postura como profesionales ante el uso de la inteligencia artificial. Álvaro, y es que el problema, o uno de los problemas, es que todo esto que estamos hablando comienza con un gesto muy simple que todos buscamos, y es buscar atajos. Antes, analizar cualquier tema significaba leer, significaba comparar, significaba contrastar y significaba, Álvaro, escribir.
Hoy basta solamente con pedir un prompt y la respuesta llega lista para usar, para hacer copy-paste. Y claro, eso se siente como magia. Es tan cómodo como eficiente y nos acostumbramos rapidísimo. El MIT demostró que esta comodidad actúa como una droga suave en el cerebro. Cuanto más la usamos, menos paciencia tenemos para procesos largos. Queremos la respuesta ya, siempre ya, y cuando la impaciencia se instala, el pensamiento crítico empieza a apagarse. La comodidad seduce, sí, pero también adormece. Y cuando se vuelve hábito, el análisis profundo deja de ser una opción para convertirse en un esfuerzo que estamos evitando. Oscar, es que hay señales de que hay un pensamiento en retroceso y nuevamente usemos la inteligencia artificial, es maravilloso en todos sus sentidos y estamos hablando de mucho más de ChatGPT, que es un uso, digamos, muy tradicional. Hay muchísimas otras herramientas de investigación, incluso hemos hablado en este programa de sostenibilidad de precisión o agricultura de precisión. O sea, hay mucha tecnología, pero de una u otra forma hay un pensamiento en retroceso y nosotros tenemos que tener una postura. ¿Cómo reconocer si ya estamos cayendo en esa trampa, por ejemplo? Pueden haber señales claras. La primera, y usted se puede cuestionar, Oscar, y la gente y yo, hay falta de preguntas. Frente a una respuesta convincente, dejamos de decir, y mira, ¿qué pasa si eso no es así? La curiosidad, esa competencia tan importante, se diluye. La segunda es la pérdida de paciencia con las investigaciones. Oscar, yo tuve, no sé si la bendición, no sé cómo llamarlo, de estudiar un doctorado y terminé mi doctorado justo 2 meses antes que OpenAI lanzara ChatGPT y revolucionara este mundo. Y los procesos de investigación eran larguísimos, a pesar de que teníamos muchos recursos a la mano, pero eran procesos de investigación muy, muy profundos. Y según profesores investigados por Axios, que es lo que estábamos hablando y lo analizamos para este programa, hay pérdida de paciencia con los temas de investigación. Muchos estudiantes ya no soportan leer más de una fuente para contrarrestar información, prefieren copiar lo primero que la inteligencia artificial les devuelve, y aunque suene repetitivo, aunque suene incompleto o aunque a veces suene incoherente. La tercera es más grave todavía, Oscar. La primera es falta de preguntas, la segunda es falta de paciencia con la investigación, pero según los especialistas, la tercera es una delegación ciega. Y dicen estos estudios que cada vez más profesionales toman decisiones basadas en lo que arroja un modelo que podría estar bien, pero sin una verificación. Eso es lo que algunos investigadores llaman y tienen por nombre automatización acrítica. Y si no lo frenamos, lo que puede o lo que se pierde no es un dato, Oscar, es de una u otra forma nuestra capacidad de juicio. Claro, Álvaro, y es que el sello de cualquier buen profesional siempre ha sido la autonomía. La autonomía de saber decidir con criterio propio, asumir responsabilidad y tener voz. Pero hoy en día, esa autonomía está en la línea de fuego, está en peligro. Un informe de Frontiers in Education alertó que la dependencia en la inteligencia artificial puede hacer que médicos, que abogados o consultores validen decisiones sin pensar demasiado, confiando en lo que les sugiere la máquina. Y aquí les traigo un ejemplo de una empresa que estuve analizando para un tema que estoy realizando. Una empresa de bienes raíces que a través de un algoritmo que desarrolló estaban comprando casas en Estados Unidos y tenían una meta de compra de cantidad de casas, una muy agresiva. Y para esto el algoritmo estaba diseñado para hacer ofertas un poco por encima de lo que estaba ofreciendo el mercado para poder comprar rápidamente. El algoritmo
comenzó a detectar un aumento en el valor de las casas y comenzó a analizarlo como si fuese un aumento en el mercado general. Pero ese aumento que estaba detectando era el aumento de sus mismas ofertas. No había nadie que estuviese verificando los pagos y hubo un sobrecosto en la compra y comenzó a hacer un loop por su propio falso entrenamiento en sus datos autogenerados. Entonces eso es muy importante porque no había nadie que lo estuviese controlando. Y mientras pues todo salga bien, parece práctico. Pero cuando el contexto cambia, cuando el modelo se equivoca o cuando falta información, un profesional que ya no ejercitó su pensamiento crítico queda totalmente indefenso. Es como volar en piloto automático. Si nunca entrenamos para retomar el control, el día que lo necesitemos, Álvaro, ese día será demasiado tarde. Y es que, Oscar, hay un espejismo también que lo hemos venido desarrollando, que es que pensamos que la tecnología es infalible. Y ese espejismo, de ahí pensamos que la tecnología es objetiva, es neutral, y no lo es, no lo es. Hay sesgos de información de entrenamiento, hay sesgos de información que nosotros vertimos a las herramientas, ¿verdad? Vos lo dijiste una vez muy bien, una cosa es la personalización y otra cosa es la humanización. Personalización es cuando usted tiene un ChatGPT de un color en particular, con algunos criterios, pero digamos, tener un celular es una personalización, pero su celular no se parece al mío. Eso es humanización, porque podría ser la misma marca, el mismo estilo y todo, pero la humanización es lo que tiene adentro ese celular. La humanización de la inteligencia artificial puede producir sesgos de alguna otra manera y el problema es que como el texto suena bien, nos convence y confundimos todo ese estilo con verdad, que puede ser verdad, pero puede no ser aplicable a nuestro contexto y ahí es donde entra el pensamiento crítico. Es verdad esto, pero no es lo mejor para esto. Como decías, el ejemplo de las casas. Y ese espejismo de creer que la tecnología es infalible, pues es letal. Cuanto más convincente suena la respuesta, curiosamente, menos ganas nos dan de cuestionarla. Y ahí está la paradoja. La herramienta que parecía ampliar nuestra inteligencia termina reduciendo nuestra capacidad de pensar si no la usamos con criterio. Y Oscar, esto de alguna u otra manera genera una dependencia invisible. Álvaro, claro, y eso es les voy a poner un ejemplo. Es como la dependencia que tenemos para los sistemas de copiloto en los carros, o no sistemas de copiloto, como sistemas como Waze. Claro, si usted está acostumbrado a usarlo todos los días, el día que no tenga internet, pues se le hace un gran problema. ¿Por qué? Porque la dependencia no se siente de golpe. Es como una pequeña rutina que se instala en silencio. Al principio usamos la inteligencia artificial para cosas simples, un pequeño borrador, un resumen, una lluvia de ideas, y está bien, es bastante útil. Pero después, poco a poco, comenzamos a utilizarla para absolutamente todo. Álvaro, inclusive para responder un WhatsApp, para ver qué le respondemos a un amigo o a una pareja, inclusive para algo tan humano como esto. O también para escribir un correo importante, para diseñar una estrategia, para analizar un contrato. Y de repente, sin darnos cuenta, ya no arrancamos a pensar por nosotros. Arrancamos preguntándole a la máquina. Un estudio publicado en Scientific Reports en este año 2025 describe esto como la erosión progresiva de la agencia cognitiva. Escuchen esto, la erosión progresiva de la agencia cognitiva. Wow. Cuanto más dependemos de sistemas automáticos, menos ejercitamos nuestra propia capacidad de decidir. Y esa dependencia tiene un problema enorme. Cuanto más confiamos, menos detectamos los errores, hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a cuestionar algo si ya no tenemos el hábito de hacerlo? Lo inquietante es que cuanto más sofisticados se vuelven los algoritmos, más imperceptible es la trampa. Álvaro,
una mentira muy bien dicha, diseñada para que parezca verdad. Y el resultado es claro: profesionales brillantes que dejan de brillar porque la chispa de la autonomía se fue apagando poco a poco hasta que ya no existe, hasta que ya fue sustituida por un algoritmo. Oscar, y es que la innovación nace de la duda, nace de ahí, de la capacidad de decir, ¿y si esto lo hacemos distinto? Pero cuando las respuestas llegan empaquetadas y listas, esa chispa que podríamos decir, Oscar, de rebeldía mental, empieza a desaparecer. Un informe, Oscar, que analizamos para este programa de Accenture sobre el futuro del trabajo lo decía: las empresas que se apoyen demasiado en inteligencia artificial para generar ideas pueden estar produciendo soluciones uniformes sin un diferencial real en el mercado, es decir, equipos eficientes pero de otra forma pocos creativos. No quiere decir que le pasa a todo el mundo, pero volvamos al mismo principio: cuestionemos, dudemos, desarrollemos análisis de procesos. Como decía un investigador que vamos a verlo más adelante, el doctor Karim, él decía de Harvard, el profesor de Harvard, él decía: lo más importante de uso de la inteligencia artificial es la firma, su sello, de decir que yo respaldo lo que ahí dice porque yo lo puedo defender y lo puedo procesar. Y la explicación, Oscar, es simple. La inteligencia artificial busca, en algunos casos, repetir patrones, combinar información, y hay un riesgo de que los profesionales se acostumbren tanto a aceptar lo que el algoritmo les da que se pierde la parte más humana de cuestionar para crear lo nuevo. Hoy en día no es más importante dar una respuesta. Es más difícil generar una pregunta que formular una buena respuesta. Y si dejamos de cuestionar, de alguna u otra forma dejamos de innovar. La comodidad sí nos da la velocidad, pero sin pensamiento crítico, Oscar, esa velocidad no solo nos lleva más rápido, sino nos puede llevar de alguna forma al mismo lugar. Así es, Álvaro, y es que esto no se trata solamente de innovación. El pensamiento crítico también es el guardián de nuestra ética profesional. Álvaro, muchísimos profesionales de muchísimos sectores, médicos, abogados, educadores, gestores de empresa, todos enfrentan decisiones que no son solo técnicas, sino también morales. Decisiones donde entran en juego valores, personas y consecuencias reales. ¿Qué pasa cuando esas decisiones se toman siguiendo al pie de la letra lo que sugiere un sistema? Lo que pasa es que la ética se pone en pausa y esto está respaldado. Un análisis de Frontiers in Education señalaba que los profesionales jóvenes que utilizan la inteligencia artificial de manera sumamente intensiva muestran más dificultades para detectar dilemas éticos en sus prácticas. Imagínense. Y además, otro reporte, esta vez de Harvard Business Review, agregó que el peligro de delegar en exceso es perder el sentido de responsabilidad personal. La máquina lo dijo, entonces lo hice. Pero podemos realmente darnos ese lujo. Podemos poner la ética en piloto automático y la respuesta evidentemente es no. Porque la inteligencia artificial no tiene valores, no tiene contexto humano, no tiene ni siquiera empatía. Eso sigue siendo nuestra tarea, eso no es digitalizable ni es automatizable. Si bajamos la guardia y dejamos que la inteligencia artificial piense por nosotros, no solo perdemos pensamiento crítico, también perdemos nuestra brújula moral. Oscar, aquí viene una paradoja y tenemos muchísima información, pero esta abundancia de información, esta abundancia de datos no siempre es claridad. Es muy repetitivo el tema, pero hay que pensar, hay que profundizar, no podemos caer en la superficialidad, y el verdadero desafío de un profesional no es encontrar los datos, sino entender cómo discernir para entender cuáles valen la pena. Y esto, Álvaro, estábamos hablando
anteriormente sobre uno de los retos de los profesionales. Están sacrificando su relevancia profesional por una comodidad exactamente en tiempo real. Lo que quiero de comodidad hoy está en un costo muy alto contra mi relevancia profesional. El mundo del trabajo se está reconfigurando. Las empresas y gobiernos ya utilizan inteligencia artificial para automatizar procesos, para analizar mercados, incluso para tomar decisiones estratégicas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con los profesionales que solo repiten lo que la inteligencia artificial les da? Lo que pasa es que pierden relevancia. Porque si su aporte es el mismo que puede generar un algoritmo, entonces sos reemplazable. Hace poco estaba leyendo en un foro sobre un muchacho que dice que se había quedado congelado en una entrevista de trabajo, porque venía de un trabajo en donde tenía que hacer muy poco, tomar muy pocas decisiones, casi no tenía responsabilidades, decía que ganaba bien, pero cuando trató de cambiar de trabajo y estaba en una nueva entrevista, le preguntaron que describiera una situación retadora y cómo lo solucionó. No pudo contestar, Álvaro, no pudo contestar porque nunca fue sometido a un momento de presión en donde tuviera que tomar una decisión con pensamiento crítico. Imagínese lo difícil que pudo haber sido para él de pensar. Durante años estuve ganando un salario y no estuve ni siquiera creciendo como persona y como profesional. Bueno, entonces, en cambio, los líderes que conserven y entrenen este pensamiento crítico se vuelven indispensables, no por tener más datos, sino por darle el contexto, por interpretar matices, anticipar dilemas éticos, y eso la inteligencia artificial no lo hace. Un reporte de Accenture, por otro lado, lo dijo con claridad. El valor no está en usar la inteligencia artificial, sino en cómo lo usamos. Complementar con criterio multiplica el impacto del profesional y usarla para dejar de pensar lo reduce y lo tiende a llevar a cero. Oscar, y es que lo hemos dicho en el programa anterior, la ética es fundamental. Así que cuando nosotros entendemos que el pensamiento crítico de alguna u otra forma también protege nuestra brújula moral, los profesionales de todas las áreas, desde la medicina hasta el derecho, hasta la administración, enfrentan decisiones que no solo son técnicas, sino son profundamente éticas. ¿Qué ocurre cuando seguimos sin filtro lo que sugiere una máquina? Caemos en un error de estar en piloto automático, porque la realidad es que la responsabilidad, así no lo haya dicho la inteligencia artificial, no lo haya entregado la inteligencia artificial, nunca se delega. Y si renunciamos a cuestionar lo que perdemos, no es solo pensamiento crítico. También si renunciamos a pensar y cuestionar lo que perdemos, Oscar, también es integridad. Pero bueno, no todo es malo. O sea, hay cosas muy positivas en lo que estamos desarrollando, y es que la buena noticia es que el pensamiento crítico no se pierde para siempre. Los científicos y los especialistas en este tema lo ponen o lo describen como un músculo. El músculo se puede atrofiar, sí, pero también se puede entrenar y se puede desarrollar. El futuro no pasa por rechazar la inteligencia artificial. Lo hemos dicho anteriormente. Hay que aprender a bailar con ella. Hay que aprender a convivir con ella, pero sin dejar de cuestionar cómo. Debemos contrastar fuentes. Debemos hacer pausas antes de aceptar respuestas. Debemos debatir con otros. Debemos de no dejar de ser humanos, formulando nuestras propias conclusiones, aunque el algoritmo supiera algo distinto. La inteligencia artificial seguirá creciendo de fijo, eso es inevitable, pero nuestra mente crítica también puede crecer si decidimos ejercitarla, pues porque en última instancia el verdadero poder de un profesional no está en repetir datos, no está en hacer copy-paste, eso no genera valor, sino está en decidir qué hacer con ellos, qué hacer con los datos, darle contexto, tomar decisiones y hacerse responsable de ellas.
Hoy, Oscar, recorrimos un camino incómodo pero necesario. Esas cosas que nadie quiere hablar de la inteligencia artificial. Pero bueno, la ciencia lo está diciendo. El uso excesivo, sin dudar, sin cuestionar, sin proceso analítico, atrofia nuestra capacidad cognitiva. De cómo la comodidad tecnológica erosiona la curiosidad. Cómo la abundancia de información nos puede llevar a la superficialidad de pensamiento. Y cómo la delegación excesiva pone en riesgo no solamente nuestra autonomía, Oscar, sino también nuestra ética. El pensamiento crítico está en peligro, sí, pero para aquellos que sean conscientes y lo entrenen, puede ser una gran posibilidad, porque también está en nuestras manos defenderlo. La pregunta no es, como dijo Oscar, si la inteligencia artificial va a seguir creciendo. Sí, va a seguir creciendo. Es si vamos a crecer nosotros con la inteligencia artificial. Acá viene lo interesante, Oscar, creo yo, o la reflexión. Hay voces, hay ideas, hay libros que nos ayudan a entender con profundidad este dilema. Con esto estamos cerrando Visión 4.0, pero uno de los conceptos más potentes sobre este tema lo trae un investigador de Harvard que habla de algo llamado el costo de la cognición a cero. Así que después de la pausa vamos a la sección de lecturas 4.0, perdón, no hay más pausa, vamos directo a la sección de lecturas 4.0 y vamos a explorar esta idea y recomendarles esta obra, esta joya de artículo de Harvard que no solamente nos ilumina, sino el problema, lo que estamos hablando, sino también nos da herramientas prácticas. Así que esto fue la sección de Visión 4.0, sección editorial, y vamos ahora a Lecturas 4.0. Lecturas 4.0. Bueno, Oscar y queridos radioescuchas, estamos en esta sección Lecturas 4.0. Traemos un artículo, un libro, algo que pueda a las personas darle continuidad sobre lo que estamos hablando en el episodio. Tal vez usted dice, bueno, 1 hora se me queda corto para poder profundizar. Quiero desarrollar el pensamiento crítico sobre este tema y traemos una lectura importante para fortalecer esta conversación. Esta lectura se llama La inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero los humanos con inteligencia artificial reemplazarán a los humanos sin inteligencia artificial. Este artículo lo pueden buscar en internet, es de el profesor Karim Lakhani, publicado por Harvard Business Review. ¿Por qué? Porque esta lectura es tan potente según lo que estamos hablando hoy, y los invitamos a ir a ese artículo sencillo de leer pero muy profundo. Explica un concepto que nos ayuda a entender la magnitud del cambio que estamos viviendo. El concepto que plantea el profesor Karim se llama el costo de la cognición a cero. Él plantea que durante siglos pensar tenía un precio. Venimos de antecesores como Platón, como grandes pensadores de la época griega, Aristóteles, gente más en la era moderna que pensaban, reflexionaban e intencionalmente trataban de analizar datos, escribir un informe o resolver problemas, y todo eso tomaba tiempo, energía, necesitaba concentración. Ese era el costo natural de la cognición, del pensamiento humano de alguna otra forma. Pero hoy con la inteligencia artificial ese costo, Oscar, ese costo desapareció. Álvaro, lo que antes tardábamos horas en procesar, ahora se resuelve en segundos y casi sin esfuerzo. Y si lo están poniendo en duda, ya casi no escribimos a mano. Alguien trata de escribir a mano si tiene 10 años de solamente hacer firmas. Todo lo escribe en computadora. Cuesta escribir a mano. Algo lo perdimos. Fuimos perdiendo eso. Y esto lo dice Lakhani. Es tan transformador como lo fue el Internet en su momento. Internet redujo el costo de transmitir información. La inteligencia artificial está reduciendo el costo de pensar. Y cuando algo se vuelve tan barato, tan abundante, deja de ser un diferenciador. ¿Qué significa esto para los profesionales? Que tareas intelectuales básicas como sintetizar, redactar, calcular, analizar ya no son una ventaja competitiva, porque cualquiera con una herramienta de inteligencia artificial puede hacerlo.
La diferencia real está en otro nivel. Está en lo que hacemos después, en cómo usamos esa potencia para interpretar, para decidir y para crear, en cómo combinamos la velocidad del algoritmo con nuestra intuición, nuestra ética y nuestra visión humana. El autor, Lakhani, insiste: los líderes que prosperen no serán los que simplemente adopten la inteligencia artificial, eso es básico, sino los que se sumerjan activamente en ella. Los que creen espacios de experimentación, los que diseñen entrenamientos internos, los que involucren a toda la organización en el uso de estas tecnologías. Y acá está la conexión directa con nuestro tema central del episodio de hoy. Si el costo de la cognición se acerca a cero, el pensamiento crítico se vuelve más valioso que nunca. Recordemos, el costo anteriormente era el tiempo que había que dedicar a investigar y analizar. Hoy el costo tiende a cero, porque no hay que dedicar tiempo a eso. Entonces, si el costo de la cognición tiende a cero, el pensamiento crítico se vuelve más valioso, porque ya no alcanza con producir ideas. Hay que filtrar las mejores, hay que darle sentido, hay que cuestionarlas, hay que ampliarlas. La inteligencia artificial nos pone el terreno de juego, pero el partido sigue dependiendo de todos nosotros. Por eso ese artículo que escogimos el día de hoy lo consideramos una lectura imprescindible. Ya es hasta trillado, hasta estamos cansados de que la gente lo diga. No va a ser sustituido por inteligencia artificial, va a ser sustituido por alguien que utilice inteligencia artificial. Sí. Pues la verdad es que sí, porque este artículo no se queda en la amenaza, nos muestra la oportunidad, una oportunidad para reinventarnos como profesionales, para trabajar junto a la inteligencia artificial y para expandir nuestro alcance. La verdadera disrupción no es la máquina sola, ni el humano solo. La verdadera disrupción ocurre cuando los dos trabajan juntos, en un liderazgo aumentado, y ahí quienes integren pensamiento crítico con inteligencia artificial, esos serán los que transformen industrias, los que transformen organizaciones y los que transformen sociedades. Así que esta lectura, este artículo que traemos aquí en Lecturas 4.0 por el profesor Karim Lakhani de Harvard Business Review, que dice la inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero los humanos con inteligencia artificial reemplazarán a los que no la utilicen. Habla justamente, como Oscar lo explicó, del costo de la cognición a cero. Si algo se vuelve tan abundante y tan fácil de accesar, pierde valor, y hoy los profesionales que sepan pensar, analizar, cuestionar y dudar están generando y generarán valor. Esta fue la sección de Lecturas 4.0. Vamos a la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Bueno, señoras y señores, hoy ha quedado algo claro, Oscar, que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es un cambio de reglas. Y en este escenario, los líderes que sobreviven no son solo los que saben usar y tener más datos, sino los que saben entrenar su mente, la mente de su equipo, para entrenar mejor. Eso quiere decir de que nosotros tenemos una gran oportunidad. Así que, Oscar, regálanos esos 5 tips de liderazgo para poder hablar aquí en Profesionales 4.0 de cómo llevar este tema ya a la realidad, pensados para mantener vivo el pensamiento crítico en la era digital. Bueno, Álvaro, según lo que estuvimos investigando, estos son los tips que escogimos, los que dicen los expertos, los que dicen los reportes, lo que dicen los artículos. La primera es promover la pregunta antes que la respuesta. Y es que un líder que fomenta preguntas entrena el músculo más importante de su equipo, la curiosidad. Antes de aceptar lo que diga la inteligencia artificial o incluso lo que diga el jefe, asegúrense de abrir el espacio para cuestionar. Preguntémonos, ¿qué pasaría si no fuese así? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué se nos está escapando o qué no estamos viendo? La capacidad de preguntas determina la calidad de las decisiones. El segundo tip, diseñemos espacios de contraste. La inteligencia artificial da respuestas rápidas, pero el verdadero valor surge cuando se contrastan puntos de vista. Como líderes, podemos crear dinámicas simples
de 2 equipos que trabajen con la misma herramienta de inteligencia artificial, pero luego comparen y discuten resultados. Ese contraste obliga a mirar más allá de la superficie y evita a caer en trampa de lo convincente pero equivocado. El tercer tip: convirtamos los errores en aprendizaje colectivo. En la era digital, equivocarse no es un fracaso. Eso es algo de antes. Antes se veía así. Equivocarse hoy es parte del entrenamiento mental. Si un algoritmo sugiere algo que resulta erróneo, no tapemos el error ni busquemos culpables. Usémoslo como caso de estudio con nuestro equipo. Analicen por qué falló, qué señales se pasaron por alto y cómo podrían detectarlo la próxima vez. Un error bien aprovechado fortalece más el pensamiento crítico que 10 éxitos automáticos. La cuarta: lideremos con transparencia frente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe ser una caja negra para nuestro equipo, ni para nuestra empresa, ni para la sociedad. Compartimos cómo la usamos, qué límites encontramos, qué límites pusimos, dónde nos fue útil y dónde no. Ese ejercicio de vulnerabilidad, el decir, esto me ayudó, pero acá me equivoqué, abre la puerta a un liderazgo más humano y más consciente. Además, muestra que la inteligencia artificial es una aliada, no es un oráculo infalible. Y el quinto tip para el liderazgo es: entrenemos la ética en cada decisión. La inteligencia artificial puede procesar datos, pero no puede tomar decisiones éticas. Eso sigue siendo una tarea humana. Oscar, estos tips sin duda alguna no son una teoría abstracta, son un buen parámetro. Hablaste de promover la pregunta antes de la respuesta, que tenemos que tener espacios de contraste. Me pareció muy valioso que convirtiéramos los errores en aprendizaje, pero sobre todo que entrenemos la ética en cada decisión. Estos son hábitos que si los repetimos día a día van a marcar la diferencia entre un equipo que sigue a ciegas lo que dicta un algoritmo y un equipo que puede pensar, que puede cuestionar y que puede crear con criterio propio. Porque liderar en la era de la cognición que se va a cero, como lo decía el doctor Karim, no es controlar más, es acompañar mejor, es entrenar a la gente que nunca deje de pensar. Esta fue la sección de tips de liderazgo 4.0 y vamos ahora a la sección de cierre: acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, hoy recorrimos un camino intenso, un cierre de 2 episodios hablando del pensamiento crítico. El programa de hoy le titulamos El pensamiento crítico está en peligro, el lado oscuro del uso de la inteligencia artificial sin contexto, sin criterio, sin dudar y sin cuestionar. Así que vimos que sí, toda la tecnología puede ser una aliada poderosa, pero también puede ser una amenaza silenciosa si no la sabemos manejar dentro de nuestra mente. Hablamos de la comodidad que adormece de alguna otra forma, de la autonomía en riesgo, de la ética en pausa, y entendimos que lo que está en juego no es solo la eficiencia, sino nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Pero no queremos cerrar con una alarma, con una idea incorrecta, sino con una acción para que podamos llevarnos algunos aspectos simples y concretos y poder cerrar este episodio de Profesionales 4.0. Oscar, ¿cuáles son las acciones para el futuro? Rápidamente, para que la gente pueda entender de qué hablamos hoy y cómo lo pueden aplicar. Bueno, la primera que trajemos para ustedes es: hagamos una pausa antes de aceptar una respuesta. No importa lo convincente que suene, tomémonos un minuto para preguntarnos si hay otra perspectiva. Segunda acción para el futuro: recuperemos la costumbre de leer más de una fuente. Buenísima. No nos quedemos con lo primero que aparece en pantalla. Volvamos al ejercicio de comparar. La tercera: practiquemos el por qué y para qué. Cada vez que usemos la inteligencia artificial, no solo preguntemos qué dice, sino también por qué lo dice y para qué me sirve. La cuarta: entrenemos la conversación humana. Debatamos con colegas, compartamos ideas en voz alta y escuchemos perspectivas distintas. Y la quinta: protegemos nuestra ética como una brújula. Cada decisión que tomemos con o sin inteligencia artificial tiene un impacto, y ese impacto solamente puede ser asumido por los humanos.
Oscar, y es que el futuro, y queridos radioescuchas, no es elegir entre humanos y máquinas, ese no es el futuro. El futuro es elegir cómo usamos la tecnología sin dejar de ser humanos. La inteligencia artificial seguirá creciendo, sí, inevitablemente, pero nuestra mente crítica, nuestro pensamiento crítico también tiene que crecer si la ejercitamos. Así que no nos quedemos con lo fácil, no nos durmamos con la comodidad, defendamos nuestro derecho y nuestro deber como profesionales de pensar, de investigar y de profundizar. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Bueno, estimados radioescuchas, como les hemos dicho anteriormente, nuestro objetivo principal con este esfuerzo de Profesionales 4.0 es darles herramientas prácticas para poder liderar en un entorno tan complejo como la cuarta revolución industrial. Hemos desarrollado 2 capítulos de un tema tan importante como el pensamiento crítico, que se vuelve más relevante que nunca. No crean que para nosotros no es un reto, también es un reto aplicar esto y seguir siendo ampliamente cognitivos en una era tan automatizada. Les deseo lo mejor, muchísimas bendiciones y realmente espero que el día de mañana esto lo puedan aplicar y puedan mejorar su gestión de líder. Señoras y señores, como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Vayan a acompañarnos en el canal de YouTube, en el canal de Spotify, muchísimo contenido por allá o en la página alvarorojas.org. Ahí van a encontrar mucho contenido sobre cómo la cuarta revolución industrial está impactando el talento humano y el liderazgo. Gracias por escucharnos aquí en nuestra casa Monumental 93.5 FM. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana aquí en Monumental. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.